Buenas tardes, jóvenes. Pues vamos a realizar la práctica de resistividad que confiere a la práctica número 7 del Laboratorio de Física 3. Bien, ¿de qué se trata la práctica? Vamos a encontrar que tenemos diferentes conductores. Aquí tenemos un conductor de cobre, este es de acero, ¿sí? Y pues tienen diferentes diámetros. Este que tenemos aquí, bueno, se maneja por medio de calibre. Este es un calibre 12 y este también se maneja por calibre. Entonces, o con el calibrador Vernier podemos verificar su diámetro. O también hay calibradores específicos para checar la sección transversal. Bien. ¿De qué depende la resistividad? Bien, la resistividad depende del material que está hecho, como esto, que es cobre, este que tenemos, que es acero, tenemos también de aluminio, tenemos de latón, como tenemos aquí en la tabla, ¿sí? Tenemos oro, hierro, nicromo o nicrómel, plata, tuxteno. Bien, aquí vamos a comprobar que la resistencia depende directamente de la resistividad. Y la resistividad depende ¿de quién? De cada material que está hecho nuestro conductor. Y a su vez vamos a verificar la resistencia de cada uno de ellos. En este caso, aquí en mi esquema, yo tengo un conductor de una longitud L. La resistencia va a depender de su sección transversal, del área de la sección transversal, ¿sí? Del cambio en la temperatura, de los materiales que esté hecho. En este caso puede ser cobre, aluminio, oro, hierro, plata, y también de la longitud. Aquí en el lado derecho tenemos las expresiones matemáticas, que la resistencia depende directamente de la resistividad y de la longitud, e indirectamente del área. Esto de indirectamente del área, cuando aquí yo tengo un corte, cuando yo tengo un conductor con un diámetro mayor con el que tengo abajo respecto a abajo, aquí en esta vía va a circular, va a haber un mayor flujo eléctrico, un mayor flujo de electrones, y entonces la resistencia disminuye, ¿sí? Disminuye. Esto quiere decir que se va a oponer, se va a oponer y va a circular más electrones. Y cuando tiene menos diámetro, aquí también tengo un corte, cuando tengo menos diámetro, la resistencia aumenta. Esto quiere decir que va a circular, va a haber menos flujo de electrones. Entonces, la resistencia depende de su sección transversal y de la longitud, directamente y proporcional. ¿Esto qué es? Si yo tengo esto, este cable que es calibre 12, si yo lo duplico, la resistencia me va a aumentar. Pero si este mismo conductor yo lo divido a la mitad, bueno, pues entonces la resistencia se me va a disminuir, ¿sí? Se me va a disminuir proporcionalmente. Y si lo hago en cuatro partes, pues estas 4 partes, la resistencia va a variar proporcionalmente a la longitud, como tengo aquí. Bien, la resistividad, ya habíamos visto que depende del material que esté hecho. Aquí en el lado derecho, en mi lámina, tengo una serie de elementos de conductor, de componentes. Tengo el aluminio, tengo el constantán,
cobre, oro, hierro, nicromo o nicrómel, plata, tuxteno, latón. Si se dan cuenta, si observan la resistividad, el que tiene mayor resistividad es el constantán y el nicromo. En primer lugar tenemos el nicromo, entonces estos son los que tienen mayor resistividad. Y si se dan cuenta, si observamos, si por ejemplo el cobre y la plata son los que menos tienen, son los que tienen menos resistividad. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos van a tener menos resistencia, son los mejores conductores, plata, y tenemos también el oro, el cobre, ya que entonces comercialmente todos los conductores se fabrican de cobre, ¿sí? De cobre por las condiciones de temperatura, ¿sí? No hay tanta deformación y son buenos conductores de acuerdo a la resistividad que tenemos allí. Bien, otro de los factores aquí muy importante es que la resistividad depende directamente del campo eléctrico e indirectamente de la densidad de flujo. La densidad de flujo, que sus unidades son amper por metro cuadrado, y el campo eléctrico volts sobre metro, que si aquí hacemos una simplificación, nos queda volts metro sobre amper, pero volt, amper es ohm, y entonces las unidades de la resistividad es ohm metro. Bien, ¿qué materiales vamos a utilizar para la realización de esta práctica? Vamos a utilizar un tablero de conductores, vamos a utilizar un multímetro. Bien, les voy a indicar cuál es el tablero. Este es el tablero que tenemos allí. Los tres primeros A, B, C son de nicrómel, y allí en la resistividad vimos que es el que tiene más alta resistividad. Bien, entonces la resistividad realmente es una relación del campo eléctrico con respecto a la densidad de flujo eléctrico. Bien, vamos a utilizar una regla graduada de 1 metro para medir el largo de los conductores que tenemos allí montados. Tenemos un calibrador vernier o pie de rey, ¿sí? Y esto es para verificar el diámetro de cada uno de ellos. Bien, vamos a realizar el experimento número 1, que consta de la verificación de la resistividad, y vamos a comprobar al final que no depende la longitud, no depende el diámetro, ¿sí?, para la resistividad. La resistividad va a ser la misma, ¿no? Y así sea, porque los tres primeros son nicrómel, y hablando de los tres primeros, bueno, pues tienen la misma longitud, y aunque no tuvieran la misma longitud, aunque no tuvieran el mismo diámetro, tienen la misma composición química, bien, el mismo material. Entonces, al tener el mismo material, vamos a comprobar aquí que tiene la misma resistividad, ¿sí? Entonces, para verificar esto tenemos que, para verificar la resistividad, de los tres materiales de nicrómel, nos vamos a dar a la tarea de medir la longitud de ellos, de cada uno de ellos. Bien, tenemos aquí 97 centímetros, sería aquí 97 o 0.97 metros. Luego en el segundo, igual. En el tercero es exactamente lo mismo. Entonces, tengo la longitud de A, la longitud de B y la longitud de C del material nicrómel o nicromo de 97 centímetros. Y su diámetro. El diámetro pues lo vamos a verificar con el pie de rey o vernier, calibrador vernier. Bien, entonces nos damos a la tarea
y el primero nos va a dar 0.4 milímetros, ¿sí? El B, el A es 0.4 milímetros. El conductor B de dicromel es de 0.3 milímetros y el conductor C es de 0.2 milímetros. Entonces aquí las variables es la longitud del diámetro. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar? Que no depende de la longitud ni del diámetro. La resistividad siempre va a ser exactamente la misma. Bien. Teniendo esto, ustedes van a tener un espacio para el cálculo en donde vamos a calcular el área ya sea que es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4 para poder medir el área de la sección transversal. ¿Sí? Bien. Aquí bueno, tenemos, ustedes van a calcular el área, ahí tenemos el espacio y nos vamos a dar a la tarea con el multímetro que tenemos aquí, ¿sí? Bien, el multímetro, ¿de qué consta? Tenemos aquí, tenemos dos cables con puntas para poder verificar tensión eléctrica o voltaje. También podemos medir la corriente eléctrica en amperes. Podemos medir también la capacitancia o podemos medir también, en este caso, la resistencia, que es lo que vamos a verificar. En el primer experimento nos dice que con el ómetro midamos la resistencia de los conductores y es lo que vamos a registrar. Bien, aquí tenemos un selector, el selector nos va a indicar qué es lo que queremos medir. En este caso, las unidades de la resistencia es el ohm y está representado por la letra omega, la letra griega omega. Entonces, bueno, lo ponemos aquí. Entonces, para poder verificar la resistencia, bueno, pues juntamos las puntas y vemos que tiene 0, quiere decir que está calibrado, ¿sí? Aquí. Bien. Vamos a verificar cada uno. Bien, una vez ya con el selector en la letra omega, en donde vamos a checar la resistencia de cada uno de los conductores, nos damos a la tarea en cada uno de los extremos, ponemos nuestras puntas y aquí, bueno, nos va a indicar qué resistencia tiene cada uno de ellos. Y entonces, bueno, hasta donde haya menos variación es la que vamos a tomar, esa lectura. Entonces tenemos aproximadamente 9.2 ohm. 9.2 ohm. Entonces, en el inciso D, allí la resistencia de A es de 9.2 ohm. ¿Sí? Entonces, ponemos RA 9.2 ohm. Bien, vamos con el que sigue. Acuérdense que todos tienen la misma longitud, pero su diámetro de su sección transversal es distinta. Bien, vamos a checar, en este caso, el conductor B, que el conductor B, su diámetro es de 0.3 milímetros. Aquí podemos observar, al igual, aquí va a empezar a variar. Tenemos
Hasta que tengamos la certeza de que ya no hay tanta variación, tomamos la lectura, que viene siendo la de 21, 28, 20, 27, 28. Entonces la resistencia en B es de 20.8 ohm. Bien, procedemos a verificar la resistencia en el conductor C. Y en el conductor C, aquí vamos a verificar. Igual que las otras lecturas, hasta que nos indique que no haya tanta variación, hasta entonces tomamos esa lectura. Tenemos 33.8 RC. Bien, con estos valores y con los cálculos que hagan, para esto, bueno, pues aquí, bueno, ya tienen aquí los valores de la resistividad del nicromo. De todas maneras, en la introducción en la práctica, tenemos inserta una tabla donde viene la resistividad para poner. Acuérdense que la resistividad es una constante de la resistencia. Y entonces, bueno, lo vamos a retomar de acuerdo a la tabla que tenemos. En este caso, va a ser la misma resistividad, ya que es el mismo material en A, B y C. En A, B y C. Entonces, vamos a calcular la resistividad. Aquí despejamos y nos va a quedar de esta manera. Ya la resistencia, pues es la que obtuvimos aquí. El área, pues es la que calculamos por medio de del diámetro de cada uno de ellos, de cada uno de los conductores. Y pues entonces la longitud ya la tenemos acá. Y entonces para esto vamos a confrontar lo que medimos y lo que calculamos. Y vamos a hacer observaciones. Si está variando la resistividad, si es mucho o si es menos, o si es casi igual, que en teoría debe ser la misma, ya que es el mismo material y no influye, como les dije al principio en la introducción, no influye en la resistividad el longitud y el diámetro. Lo único que influye es el material, pero en este caso los tres conductores hablamos que es exactamente el mismo, que es nicrómero. Bien, partiendo de esto, se va a hacer los cálculos, van a contestar el cuestionario que se encuentra abajo de la resistividad ya calculada, y bueno, y allí les formulan varias preguntas. ¿En dónde nos vamos a vaciar toda la información, todo lo que estamos observando? En las conclusiones de cada uno de los experimentos, en cada conclusión. Y cada conclusión, bueno, cada uno de ustedes va a observar distinto y va a tener un punto de vista. Bueno, pues ese punto de vista, en cada una de las conclusiones nos vamos a dar cuenta que si realmente varió mucho o en todas las resistividades son la misma. Bien, una vez terminado el experimento 1, nos vamos a dar a la tarea de hacer el experimento número 2. Bien, continuando con la práctica, vamos a realizar el experimento 2. Y el experimento 2, ¿qué me indica? Que vamos a utilizar
la misma longitud de tres materiales pero distintos. En este caso sería el nicrómel, el hierro, como está en mi tabla, es el C, el D y el E. El nicrómel, que es de 0.2 milímetros de diámetro, y luego el D, que viene siendo en mi tabla, es el hierro, que también tiene, entonces tiene el mismo diámetro de su sección transversal. Bien, previamente medido. Entonces, aquí, ¿qué vamos a comprobar? Vamos a comprobar su resistencia de cada uno de ellos y vamos a ver que aunque tenga la misma sección transversal y la misma longitud, su resistencia va a variar, va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque hablamos desde el principio que la resistividad depende de la naturaleza del que esté hecho o del material, y en este caso son materiales distintos, los tres. Entonces, nos vamos a dar a la tarea de medir su resistencia de cada uno de ellos, y ustedes van a tener allí un espacio para el cálculo y utilizando nuestras expresiones que tenemos aquí en la lámina, ¿sí? Entonces, el área, bueno, pues la vamos a calcular con el diámetro que tenemos aquí, y entonces nos damos a la tarea de verificar con el multímetro verificar la resistencia de cada uno de ellos. Bien, retomando esto, bueno, con el selector indicamos aquí en la letra omega, que nos indica que son las unidades de la resistencia eléctrica, y que esta, bueno, posteriormente lo vamos a ver, Simon Ohm, un científico alemán, fue el que estudió todo lo conducente a la resistencia eléctrica de diversos materiales. Y entonces, con la letra omega es como se representa la resistencia eléctrica obtenida en los estudios por el citado científico. Bien, vamos aquí a... Bien, entonces tenemos aquí en nuestro tablero el C, que el C viene siendo el nicrómel. Entonces sería A, B y C. Entonces vamos a verificar la resistencia, aquí en los extremos, y a igual, hasta que se encuentre totalmente, que no varíe tanto. Entonces aquí vamos a verificar RC, RD y RE de estos materiales. Bien, según aquí tenemos 33, todavía sigue variando un poco, 33.5 ohm. Ahora vamos a verificar el hierro. Tenemos entonces aquí en el D igual. Entonces, acá vamos a ver, se está registrando la resistencia. Tenemos 2.8. ohm. El mismo procedimiento lo vamos a hacer
para el conductor constantán. Y entonces igual. Aquí vamos a ver. A donde verifiquemos que ya no varíe tanto, vamos a tomar la lectura en ese intervalo. Tenemos 16. 16.7. 16.7. Podemos observar que los tres tienen diferente resistencia. Entonces esto es lo que vamos a, mediante el cálculo vamos a ver cómo si cambia la resistividad, si no cambia, ¿sí? Que entonces sí tiene que cambiar porque es diferente material. Entonces, como les dije al principio, la resistividad cambia solamente cuando es de diferente naturaleza en los materiales que están hechos. Bien, una vez ya podemos calcular el área, ya tenemos registradas las resistencias, entonces nos podemos dar a la tarea de calcular la resistividad y resolver o contestar un par de preguntas en el cuestionario. El experimento 3 consta de que vamos a verificar la resistencia y que ésta está directamente relacionada con su longitud. Entonces, al principio yo dije en la introducción que si la longitud de la resistencia depende de la longitud, entre más y más y más largo esté un conductor, la resistencia va a aumentará. Y también, bueno, lo que vimos del diámetro. Entonces, aquí vamos a verificar, vamos a registrar la longitud total del conductor C, que ya lo tenemos aquí, que el conductor C es de 0.97 metros, ¿sí? O 97 centímetros. En este caso, el conductor lo vamos a dividir a la mitad y en 4 partes. Entonces, aquí en nuestro tablero podemos observar que la longitud la vamos a dividir exactamente aquí a la mitad y luego en 4 partes. 4 partes, y entonces definitivamente sí va a variar, como vemos aquí la expresión matemática varía directamente proporcional a la longitud. Entonces, si acortamos el conductor, pues va a variar a la mitad, y si lo dividimos en 4 partes, bueno, pues va a variar 4 veces. Entonces, es como vamos a hacer esta comprobación y vamos a tomar el conductor de nicromen y va a ser el A. Entonces, y aquí, bueno, pues no va a depender ahorita del diámetro, nada más va a ser de la longitud. Vamos a ver que al variar la longitud, va a variar la resistencia, de acuerdo a nuestra expresión matemática, y vamos a ver de acuerdo a nuestro experimento, ¿sí? A nuestro experimento. Vamos a ver acá. Bien. Bueno, pues para esto la longitud de A es de 97 centímetros. La longitud a la mitad de A es de 48.5 centímetros. La longitud de A en 4 partes va a ser de 24.5
25 milímetros. Y entonces, todo esto es para poder realizar los cálculos al igual. Vamos a hacerlo vamos a hacer la lectura de los 4, igual aquí con el selector en resistencia. Vamos a checar el primero, su resistencia del primero, que es nicromel. Aquí, bueno, pues nada más la variable que vamos a manejar es la longitud. Aquí ahorita no vamos a manejar el diámetro, nada más va a ser la longitud. Bien. Tenemos 8.9. .3. Tenemos 8.3. Entonces, aquí, bueno, aquí teníamos en la resistencia, acá teníamos 9.2, aquí tenemos 8.4, y esa es la que vamos a tomar, la de 8.4. Entonces, la resistencia de toda la longitud de 97 centímetros es de 8.4 ohms. Bien, ahora vamos a tomar la lectura cuando a la mitad del conductor. Entonces la vamos a tomar exactamente aquí, ¿sí? Y vamos a ver qué resistencia tiene, aproximadamente así allí. Entonces ahí tenemos, aquí, más o menos a la mitad. Vamos a tener una lectura de 4.4 ohm. 4.4 ohm. Entonces aquí vamos a poner la resistencia del experimento 3. Experimento 3. Vamos a tener la resistencia que es 8.4 y la resistencia de A medios es de 4.2. 4.2. ¿Sí? Bien. Ahora me pide que lo haga la cuarta parte. Entonces la cuarta parte sería aquí, en esta parte. La cuarta parte sería exactamente aquí. Bien. Teniendo aquí mi instrumento de medición, mi multímetro, me doy a la tarea. Y me indica 2.2. Aproximadamente 2. A ver, es que varía aquí. $2.3 aproximadamente. RA cuartos, 2.3. Es la lectura que me da el instrumento. Bien, ¿se dan cuenta? Cada uno de ellos
va disminuyendo y casi proporcionalmente a la mitad, uno con respecto al otro. ¿Esto qué me indica? Que si disminuye la longitud, la resistencia va a variar. ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora, para eso, bueno, pues tenemos un par de preguntas de cuestionario y bueno, pues hacer una reflexión del experimento que hicimos ahorita. Ahora bien, ya para terminar la práctica vamos a hacer el experimento número 4, que me habla que la resistencia de un conductor cuando es homogéneo, ¿qué quiere decir que sea homogéneo? Que es de un solo material, ¿sí? Que es exactamente de un solo material y que lo vamos a verificar si cómo va a variar su diámetro de su sección transversal, su área de su sección transversal. Es lo que veíamos aquí al principio del área. En cuanto tenemos más área, la resistencia disminuye. Y cuando tenemos menos diámetro o menos área de la sección transversal, la resistencia aumenta. Entonces aquí, en este experimento, vamos a comprobar esta variable del área, cuando es inversamente proporcional, y aquí lo estamos viendo. Entonces, si aquí vemos nuestra expresión matemática, si el área aumenta, la resistencia disminuye, como esto aquí. Y quiere decir que va a haber más flujo de electrones. Y si el área disminuye, la resistencia aumenta. Y quiere decir que va a haber menos flujo de electrones. Entonces la resistencia aumenta. Entonces va a haber, aquí en este caso va a haber menos oposición y aquí va a haber más oposición al paso de los electrones. Aquí más oposición, aquí va a ser más oposición y aquí menos oposición. La resistencia disminuye. Perfecto. Bueno, para esto vamos también a utilizar los tres conductores A, B y C, que son nicrómel de punto 4, que sería, bueno, el primer experimento, con el primer experimento, y el siguiente sería de 0.3 milímetros, el siguiente sería de 0.2 milímetros. Estos son el mismo material, pero recordemos que la resistencia sí va a variar con la longitud y sí va a variar con la sección transversal. La resistencia, entonces, bien. Aquí vamos a hacer la anotación de las tres longitudes, de los tres diámetros. Entonces, el diámetro A, el diámetro B y el diámetro C. Diámetro A, diámetro B y diámetro C. Bien, el diámetro A es eso ya lo registramos con el calibrador, es de 0.4 milímetros. El diámetro B de 0.3 milímetros y el diámetro C de 0.2 milímetros. Bueno, y esto de qué hablamos, que es nicrómel. Nicrómel. Entonces es homogéneo, quiere decir que es el mismo material. Y entonces vamos a ver cómo varía el área indirectamente en cada uno de ellos. Ven, bueno, para esto, bueno, también tenemos allí un área de cálculo para poder calcular las áreas, se calculan las áreas y con la expresión de resistencia ya tenemos la resistividad del nicrómel. Bueno, pues vamos a poderlo hacer también de manera analítica.
Y entonces aquí de manera experimental vamos a verificar cada uno su resistencia de los conductores. Bien, entonces otra vez tenemos nuestro multímetro. Con el selector llegamos a omega, que nos indica la resistencia. Y vamos a verificar cada uno de ellos su resistencia. Y entonces aquí tenemos, aquí en la pantalla en el display tenemos a la derecha ohms, porque también tenemos lecturas cuando son resistencias, tenemos lecturas de kilo ohms, pero en este caso son ohms. Allí donde varíe menos va a ser la lectura. Este conductor es el nicrómel de 0.4 milímetros, previamente medida en el experimento 1, y es de 13.3, lo que aquí nos indica. Sigue variando, entonces hay que ver. 9, nos queda 9.2. 9.2, entonces aquí sería RA 9.2 ohm. Recordemos que es homogéneo, que es nicrómel, y este es el experimento número 4. Bien, una vez registrado el primero, hacemos con respecto al segundo. Tenemos 17. $17.6. Y la resistencia en C también es conductor, los tres son homogéneos, son del mismo material, la misma naturaleza, pero este nicrómel es de 0.2 su sección transversal, su diámetro de dicho conductor. Entonces aquí vamos a medir. Es de 33.6. 33.6. 33.6 ohm, aprox. 33.5, 33.6. ¿Sí? Aquí podemos observar que de acuerdo al diámetro, casi va duplicándose, casi. Si se dan cuenta aquí, casi duplica a 18 y a 34, de acuerdo al diámetro. Entonces también ahí vamos a tener un área específica para el cálculo. Ya tenemos aquí del área, y también tenemos aquí de la resistencia. Y entonces, en conclusión, la resistencia, como les dije al principio en la introducción, está directamente vinculada y proporcional a la longitud.
y obviamente por la naturaleza del material, la resistividad. E indirectamente y también proporcional al área, ¿sí? Entonces, si varían los diámetros, obviamente va a variar la resistencia de cada uno de ellos. Pues esto, en cuanto a la práctica, bueno, pues terminamos con este experimento y en las 4 pues han sido muy, de una manera que vamos a aprender que los conductores y las resistencias depende, porque las resistencias comerciales de eso dependen, del material con el que estén hechas y también de acuerdo a su diámetro, ¿sí? A su diámetro de lo que esté hecho, su área. Entonces, en los circuitos tenemos, en los circuitos de televisores, en los circuitos en los radios, en los celulares tenemos resistencias. Y esas resistencias, ¿para qué nos van a servir? Pues ¿para qué? Para que tengamos más o menos corriente fluyendo. Para eso nos sirven las resistencias, ¿sí? Una es para que fluya más corriente, o la otra es para que fluya menos. Esa es la finalidad de una resistencia. You got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say.